De la curiosa tendencia del hombre como especie a buscar lo trascendente en todo lo que le rodea. Y también pues que a través de los tiempos y culturas en el planeta en el que vivimos, se ha reconocido a un poder que no nos explicamos y que es muy superior a nosotros en las culturas que hemos visto, o sea, que hemos aprendido, ¿no? Gracias a los historiadores y a todos los que han investigado, sabemos que a través de las diferentes culturas siempre se ha admirado a las fuerzas desconocidas, culturas antiguas, quiero decir. Y estas fuerzas desconocidas de la naturaleza, pues se veía que tenían consecuencias y especialmente pues cuando éstas se enfurecían, trataban de calmarlas. ¿Cómo lo hacían? Pues con ofrendas, adoraciones, y ellos los denominaban dioses, el dios del trueno, el dios de la cosecha, el dios del mar, el sol. Luego hemos ido viendo que con este anhelo de comprender lo invisible, hay una parte nuestra que va más allá de lo material. Nosotros vemos las cosas que pasan materiales, las cosas que percibimos con los sentidos, pero además de esto, pues hay algo que está más allá de nuestros sentidos, que no podemos ver, que no podemos oír, cosas que pasan. Bueno, está claro que la ciencia ha ido desvelando, ha ido descubriendo e informándonos de qué cosas son las que producen pues estas cosas que se temían tanto, ¿no? Como las tormentas o qué pasaba con el mar que se enfurecía y se tragaba las barcas, etcétera, ¿no? Pues hay cosas que ya las hemos ido aprendiendo, las hemos trascendido, pero todavía hay cosas que no llegamos a alcanzar a ver, a entender. Pero sí tenemos anhelo de comprender esta parte invisible, que son estas cosas que van más allá de lo material. Y para esto, pues, además de la ciencia, pues han aparecido múltiples profetas a lo largo de la historia que han ido dando respuestas acordes al entendimiento humano de cada época de la historia, como estábamos hablando. Y además estos profetas han dado guía a la humanidad, a una humanidad que con frecuencia tendía a potenciar sus características más animales. Pues sí, porque hemos pasado de unas etapas muy agresivas. Ahora, pues sí, es verdad que somos agresivos todavía y que hay muchas cosas que necesitamos mejorar, pero yo no me puedo imaginar cómo sería vivir en las épocas de las cavernas o después, donde las características que predominaban en esos seres humanos pues eran muy animales, muy cerca del cómo los animales son, ¿no? En la selva, o como son en el estado más salvaje, como son la depredación, la pelea, la competitividad, la animosidad, el egoísmo. El egoísmo, los animales son egoístas, sí. Si quiere, por ejemplo, un oso quiere comer miel, va a destrozar la colmena, no le importa el trabajo que han hecho las abejas para construir esa miel y para qué necesitan ellas la miel, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver en los lobos, no sé, en realidad, en general, pues los animales cuando quieren alimentarse o quieren encontrar un espacio para resguardarse, pues van a luchar y van a pelear por obtener ese espacio. Puede ser que ganen, puede ser que pierdan. Y así es también con la especie humana, pues ha sido. Y bueno, pues muchos dirán, todavía es. Bueno, pues en alguna forma sí, es verdad.
Los profetas que tenemos, que han aparecido, que son muchos, 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 pero bueno, nosotros que tenemos una tradición judio-cristiana, pues sabemos de Abraham, de Moisés, sabemos de Jesucristo, sabemos, bueno, Josué, Noé. Ha habido muchos profetas que han guiado a la humanidad y les han amonestado también, diciéndoles estas cosas no las podéis hacer, esto no es correcto para mm, para el lugar al que vosotros podéis llegar como humanidad, vosotros podéis llegar mucho mejor, mucho más lejos, esto no es correcto. Así que pues sí, estos profetas han sido enviados para la educación y para elevarnos espiritualmente y nos han guiado para que podamos desarrollar formas más amables de relacionarnos. ¿Y cómo ha sido? Pues eh, sociológicamente sabemos que de las cavernas hemos pasado a las familias, a las tribus, a los pueblos, las ciudades, los países y se han ido desarrollando normas y se han acordado leyes para podernos organizar para más o menos defectuosas, pero se han ido creando. Y de esta forma nos hemos podido organizar mejor y hemos mejorado también nuestro entendimiento ha evolucionado y bueno, sabemos, nos hemos también desarrollado en el respeto a otras familias, a otros pueblos, etcétera. Ahora, también vemos que la humanidad necesita dar otro paso más, porque la humanidad está entrando ahora en su fase de madurez y está empezando a dejar atrás esa fase de rebeldía, de adolescencia o de inmadurez. Esto es un proceso. La humanidad como un solo cuerpo también tiene todas esas fases evolutivas. Así que, bueno, pues la humanidad ahora se mueve además de todas estas fases, se le presenta ante sí una dicotomía, porque sabemos que queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía. O sea, los conflictos no nos vienen bien, no nos hacen bien, nos empobrecen, nos entristecen, nos diezman. Así que la dicotomía que estaba diciendo es que además de que queremos vivir en paz, también oímos en nuestras conversaciones que las guerras siempre van a existir, porque dicen que esa es la naturaleza del ser humano, el guerrear, el pelear, el conflicto. Y es que esto es una contradicción, pues si por una parte anhelamos algo sublime como la paz y la concordia, y que es algo genuino en nosotros, el anhelar esto, el anhelar la paz y la concordia, pero a la vez no tenemos claro cómo eso se podría conseguir y por lo tanto concluimos que es imposible y que siempre vamos a seguir así, con conflictos, siempre, siempre, y que a través de los siglos ha sido así y que por los siglos venideros también va a ser así y que además también oímos a veces que incluso pues podríamos llegar a destruirnos como humanidad, que podríamos llegar a destruir incluso el planeta por la serie de actos abusivos que se han estado cometiendo por esta inconsciencia y por esta inmadurez de la etapa adolescente de la humanidad, pues hemos cometido errores y hemos hecho cosas que nos perjudican a nosotros mismos, o sea, que se vuelvan en nuestra contra. Así que bueno, pues eh, como siempre, siempre que hay algo que desconocemos, algo que nos puede beneficiar, pero no sabemos cómo hacerlo,
no tenemos esa visión, no tenemos esa comprensión, nos hace falta un maestro. Necesitamos un método. Y por lo tanto, un maestro, un método, necesitamos un proceso de aprendizaje donde hay errores, donde hay aciertos, y a través de ese aprendizaje y de esa puesta en práctica, pues podemos empezar a realizar actos que sean mejores, o podamos entrar en la acción de poner en práctica todo esto que hemos aprendido. Y esto pues es un proceso. Como decía, hemos podido pasar de las cavernas y de la máxima agresividad a ser capaces de organizarnos a gran escala, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a lo mejor a algunos no les gusta, pero tenemos la Unión Europea. La Unión Europea, aunque tenga sus deficiencias o sus falta de alcance para resolver algunas de las situaciones que se plantean, pero ha sido algo que ha mejorado, nos ha mejorado como pueblo. Sabemos que tradicionalmente Europa estaba formada por países eh, que se mantenían en guerra, siempre luchando por el poder, por las posesiones. Esto de las guerras y el conflicto es una cosa que ahora mismo no nos la imaginamos que pasara dentro de los países que conforman la Unión Europea. Pero hace no mucho, un siglo, 2 siglos, esto era el pan de cada día. Y las guerras eran encarnizadas. Así que ahora pues podemos levantar la cabeza y decir, wow, pues sí, hemos sido capaces de establecer esos parlamentos de consulta para resolver nuestras diferencias. Ojalá, porque la visión ahora sería cómo podría ser esto a nivel mundial. Eh, a nivel mundial podría ser que a nivel mundial los países entraran en estas formas de hablar, en estos parlamentos. Pues voy a compartir con ustedes algo que, que hemos leído en otras ocasiones. A ver, se trata, dice, la Casa Universal de Justicia dice, en verdad, tanta agresión y conflicto han llegado a caracterizar de tal forma nuestros sistemas sociales, económicos y religiosos que muchas personas han sucumbido a la creencia de que dicha conducta es intrínseca a la naturaleza humana y que por lo tanto no se puede erradicar. Con el afianzamiento de este punto de vista, se ha desarrollado una contradicción paralizante en los acontecimientos humanos. Por una parte, gentes de todas las naciones proclaman no solo su buena disposición, sino también su anhelo de paz y concordia para que desaparezcan los acuciantes temores que atormentan su vida diaria. Y por otra parte, se acepta con conformidad la tesis de que los seres humanos son incorregiblemente egoístas y agresivos, y por lo tanto incapaces de construir un sistema social que sea a la vez progresista y pacífico, dinámico y armónico, un sistema que permita el libre juego de la creatividad e iniciativa individuales, pero a la vez basado en la cooperación y la reciprocidad. Esto es un mensaje que mandó la Casa Universal de Justicia en un documento que se titula La promesa de la paz mundial. Así que, bueno, pues esto es lo que estábamos
comentando, ¿no? Esta desconfianza que tenemos hacia la capacidad del género humano a vivir en paz y concordia. Lo que quería comentarles también hoy, y también quería leerles una charla del señor Husmat Sam, y que para mí pues explica cuál es el hilo conductor en todos los cambios sociales y de relación entre las gentes y qué es lo que nos ha guiado hacia condiciones que, mirándolo en perspectiva, pues podemos decir que son condiciones mejores y más organizadas. La charla del señor Husmat empieza así. Sabemos que era una charla que también él la tenía por radio, una emisora de radio en su país, y empieza así la charla del señor Husmat, que dice: queridos oyentes, en las charlas anteriores se mencionó que, bueno, pues habla de la fe Bahá'í y que esta es una creencia monoteísta. Además, se especificó que la realidad y esencia de Dios está más allá del entendimiento y la comprensión del hombre. Así, los mensajeros han tenido la misión de reflejar el sol de la verdad, de la misma manera que un espejo reflejaría el sol. En otras palabras, los profetas y mensajeros de Dios son las manifestaciones del mundo superior y los puntos focales de los rayos y atributos del Señor. Aunque estén sometidos a limitaciones humanas, son los lugartenientes del poder de Dios en este plano terrenal y aparecen de tiempo en tiempo con fuerza celestial para establecer una nueva civilización y derramar los rayos del conocimiento y la guía sobre la humanidad. En esta sesión nos gustaría presentar otro de los principios de la fe Bahá'í para nuestros queridos oyentes, concretamente la unidad de los profetas y la unicidad de la base de todas las religiones. Algunos temas son dignos de consideración a este respecto. Uno de ellos es que creemos en la unidad de Dios, es decir, que si creemos que Dios es incomparable y sin igual, se deduce que la efusión de su gracia sobre el mundo contingente debe ser también una y la misma. Por ello, el mismo poder que existió en Moisés y en la fe judía estaba también presente en Cristo y en Mohammed. Entonces, su llamado era el mismo llamado. Todos eran educadores de la humanidad. Todos llevaron a la humanidad a un nivel más elevado de civilización. De igual forma, la base de todas las religiones es una. Es la promoción del conocimiento de Dios. Es la gracia divina. Trata de las virtudes y perfecciones humanas. Defienden la honradez, la rectitud, el amor y la camaradería. Todos los mensajeros comparten estos principios. Pero la religión de Dios consiste en dos partes. Una sección trata de temas espirituales y morales y se relaciona con el conocimiento de Dios y la vida eterna. Temas que existen en todas las religiones. No obstante, la religión tiene otro lado, relacionado con el mundo material. Trata de las relaciones humanas, la gestión de los asuntos de la sociedad y la renovación de la civilización. Este aspecto de la religión está sometido a cambios y transformaciones conforme a las exigencias y requerimientos de los tiempos en que fue revelada. Por ello, los profetas y mensajeros de Dios aparecen en cada época para reiterar y revivir la base universal y eterna enunciada por las religiones anteriores.
bases que han sido olvidadas o confundidas debido a varios factores y sencillamente se han distanciado del camino original. Pero su misión es establecer un nuevo código de leyes que, a través de la fuerza motivadora liberada en el mundo por el advenimiento del nuevo mensajero, se superen todos los obstáculos, se cree un nuevo plan que haga avanzar a la civilización humana a un nivel más elevado. Al mirar atrás la historia de la humanidad, vemos que ha pasado por varias etapas de civilización antes de llegar a su estado actual. En cada etapa, la situación y condiciones de la humanidad han sido diferentes de las de una época anterior, y los códigos de conducta, los reglamentos y las leyes necesarias para cada fase eran inadecuadas o ineficaces para otra época. Por ejemplo, hoy no resultaría práctico poner en marcha las leyes del ciclo mosaico que fueron reveladas hace 4000 años. Pasa igual con las demás religiones. Hacerlo conduciría a lo que ahora vemos a nuestro alrededor, que un número creciente de personas están abandonando las religiones y muchos más están siguiendo ciegamente las costumbres e imitaciones dogmáticas ancestrales de hace varios miles de años, de tal manera que sus creencias están en completa discrepancia con la ciencia y la razón. Sobre esto, Abdu'l-Bahá nos dice: cada revelación divina se divide en dos partes. La primera parte es la esencial y pertenece al mundo entero. Es la expresión del amor de Dios, el conocimiento de Dios. Esta es una en todas las religiones, incambiable e inmutable. La segunda parte no es eterna, es la que se refiere a la vida práctica, transacciones y negocios, y cambia de acuerdo con la evolución del hombre y los requerimientos de la época de cada profeta. Por ejemplo, durante el periodo mosaico se cortaba la mano de una persona como castigo por un pequeño robo. Existía también la ley del ojo por ojo y diente por diente. Esto era acorde con el espíritu de la época, pero como estas leyes ya no eran apropiadas en el tiempo de Cristo, fueron abrogadas. De la misma manera, el divorcio se había hecho tan común que ya no existían leyes estables para el matrimonio y por lo tanto Cristo prohibió el divorcio. La historia de la segunda parte de la religión carece de importancia porque se refiere a las costumbres de esta vida, pero el fundamento de la religión de Dios es uno. La existencia del mundo puede ser comparada con la del hombre y los profetas y mensajeros de Dios con médicos competentes. El ser humano no puede permanecer en una misma condición. Las diversas enfermedades de que suelen aquejarlo requieren un remedio específico para cada una. Un médico capaz no prescribe la misma medicina para curar todas las enfermedades o dolencias, sino que cambia los remedios y medicamentos según lo requieran las enfermedades y la constitución del paciente. Por ejemplo, una persona gravemente aquejada de fiebre posiblemente recibirá remedios refrescantes de manos de un médico competente. Si la condición de esa misma persona cambia de modo que la fiebre da paso a escalofríos, sin duda el médico suspenderá los remedios refrescantes,
permitiendo el uso de drogas que produzcan calor o medicamentos que produzcan calor. Tales cambios, viniendo dictados por la condición del paciente, rinden testimonio elocuente de la habilidad del médico. El tiempo cambia las condiciones y las leyes cambian para ajustarse a las condiciones. Debemos recordar que estas leyes cambiantes no son lo esencial, son lo accidental de la religión. Las ordenanzas esenciales establecidas por una manifestación de Dios son espirituales y conciernen a la moral, al desarrollo ético del hombre y a la fe en Dios. Son ideales e inevitablemente permanentes, expresiones de la base única y no están sujetas a cambio o transformaciones. Por consiguiente, la base fundamental de la religión revelada por Dios es inmutable y no cambia con el transcurrir de los siglos, ni tampoco está sujeta a las condiciones variables del mundo humano. El señor Husmat sigue diciendo: queridos oyentes, ustedes podrían preguntarse por qué algo tan obvio, tan razonable, tan lógico y en armonía con la ciencia y la razón no es evidente para todos. ¿Por qué todos los mensajeros del pasado fueron siempre confrontados con la oposición de la mayoría de la gente de su época? La respuesta a esta pregunta es larga y esperamos dedicarle un programa entero en el futuro, pero se mencionará aquí una de estas razones. La causa principal que separa a la gente como por un velo de los mensajeros de Dios en todas las épocas es la imitación ciega. Es decir, que hay muy poca gente que busca independientemente la verdad. La mayoría sigue ciegamente y acata las costumbres ancestrales que le han sido legadas. Si investigara y buscara la verdad, la encontraría sin duda alguna, pues la verdad, como el sol, es una e indivisible. En una época este sol brilló desde el espejo de Moisés, en otra se reflejó en el espejo de Cristo y en otra se manifestó en el espejo de Mohammed. El sol es el mismo, el espejo es diferente. Cuando una persona vuelve toda su atención al espejo mismo, deja de prestar atención a los rayos del sol. Pero cuando la persona busca el sol, no ve diferencia cualquiera que sea el espejo en que él mire. Lamentablemente, esos espejos han sido tomados y están sostenidos en las manos de, digamos, los guardianes de los espejos. Esos guardianes han monopolizado el espejo, o en otras palabras, lo han hecho exclusivo para ellos mismos. Ordenan a otros que solo miren al sol que brilla desde el espejo que está en sus manos. Y para atraer más para sí la atención de los adoradores de los espejos, le ponen todo tipo de adornos al espejo. Lo pintan de oro, lo decoran con joyas, le añaden brocados finos y suntuosos. Creen que de esta manera el espejo le parecerá más valioso a la gente y aumentará así su compromiso con él. Qué olvidadizos parecen del hecho de que tales adornos y ornamentaciones disminuyen el reflejo del sol en el espejo y reducen la belleza de ese orbe brillante dentro del espejo, de modo que con el tiempo no puede verse en él
ni un solo destello de la luz de la verdad. Así llega a ser necesario que aparezca otro espejo limpio y brillante entre los hombres para que la humanidad pueda ver la belleza del sol. Los mensajeros de Dios no se oponían uno a otro. Cada profeta anterior daba las buenas nuevas de la venida de la siguiente manifestación. Cristo era el prometido de los judíos. Cuando apareció, reconoció la validez de los profetas de Israel. El profeta Muhammad alabó y glorificó a Cristo, alabó y exaltó a Moisés y a los profetas de Israel. Las parábolas de estos santos personajes están recogidas en el Corán. Así que mientras esos honorables mensajeros estaban en paz entre sí, ¿por qué sus seguidores se odian a muerte? El motivo es que la fe de Dios, que era algo divino y espiritual, cayó en manos de los que buscaban obtener ganancias materiales, fama y respeto de ella. Así exigían que la gente aprendiera de la fe de Dios a través de ellos. Si la gente hubiera buscado independientemente la verdad, se habrían unificado, pues como hemos visto a través de los escritos bahá'ís, la verdad es una, no múltiple. No, la verdad no es múltiple. Cuando alguien busca la verdad y distingue la luz del sol, la reconocerá en cualquier espejo en que brille. El color, la apariencia y los ornamentos del espejo no le impedirán reconocer la luz. Sabrá que la base de todas las religiones es una y la misma, y que las distinciones entre ellas se deben solo a los requerimientos de la época en que aparecieron, y no se deben a discordia alguna entre los mensajeros. Bahá'u'lláh señala enfáticamente sobre este tema y dice: no hacemos distinción entre ninguno de sus mensajeros, pues todos y cada uno de ellos llaman a las gentes de la tierra a reconocer la unicidad de Dios, la unidad de Dios. Todos han sido investidos con el manto profético y han sido honrados con el ropaje de la gloria. Te resulta claro y evidente que todos los profetas son los templos de la causa de Dios, quienes han aparecido ataviados con diversas vestiduras. Si observaras con ojo perspicaz, los verías a todos habitando en el mismo tabernáculo, remontándose hacia el mismo cielo, sentados en el mismo trono, pronunciando las mismas palabras y proclamando la misma fe. La otra posición es la de la distinción y pertenece al mundo de la creación y a las limitaciones de ésta. A este respecto, cada manifestación de Dios tiene una individualidad distinta, una misión definitivamente ordenada, una revelación predestinada y limitaciones especialmente designadas. Cada una de ellas es conocida por un nombre diferente, se caracteriza por un atributo especial y cumple una misión definida, y a cada una le es confiada una revelación concreta. Es a causa de esta diferencia en su posición y misión que parecen divergir y diferir las palabras y expresiones que emanan de estas fuentes del conocimiento divino. Por lo demás, a los ojos de quienes están iniciados en los misterios de la sabiduría divina, todo lo que ellas han pronunciado es en realidad
la expresión de una sola verdad. Como la mayoría de la gente no ha apreciado aquellas posiciones a que nos hemos referido, se siente perpleja y consternada ante las expresiones divergentes que han pronunciado manifestaciones que en esencia son una y la misma. Estas eran las palabras de Bahá'u'lláh. Y el señor Husmat sigue diciendo: queridos oyentes, no se trata de que todos sigan una religión concreta, sino más bien de que cada persona vea la verdad en todas ellas y pase el resto de su vida fugaz en la mayor unidad y armonía, en paz y felicidad. Hasta aquí era la charla que dio el señor Husmat. Así es, las conclusiones a las que yo podría llegar, ¿no? Pues esto para mí era el hilo conductor de todos estos cambios sociales y de relaciones entre la gente, que es lo que nos ha guiado. Las diferentes religiones, que son diferentes en el aspecto social, pero que todas son una en el aspecto espiritual, porque la base de todas ellas es una. Y el ser humano no puede permanecer en una misma condición. Hemos visto las diferentes enfermedades, que a diferentes enfermedades se necesitan diferentes remedios, y es por esto que la humanidad, a medida que ha ido avanzando y evolucionando, se ha ido encontrando con diferentes enfermedades, entre comillas, ¿no? Diferentes aspectos que, que necesitan mejorar, condiciones que necesitan ser mejoradas. Como ahora mismo también necesitamos la unidad, necesitamos vernos todos como un solo pueblo, habitando una misma tierra, y necesitamos que esta unidad se establezca. Y claro, es muy complicado, o sea, más que complicado, o sí, es complicado y complejo a la vez, las dos. Necesita que nos organicemos en diferentes materias, en diferentes áreas. Y bueno, necesitamos cómo vamos a resolver el tema económico, cómo vamos a resolver el tema tecnológico, educativo. Son muchos temas, muchos temas. Pero en fin, la evolución y el mejoramiento de la humanidad no se puede negar. Y no podemos negar que hay un sabio, un ser muy superior a nosotros, que bueno, pues le llamamos Dios, le llamamos creador de todo, o la esencia universal, o no sé, la naturaleza. Hay algunos que le llaman naturaleza también, pero que en realidad Él es el médico que manda una cura adecuada a cada etapa de la humanidad. Lo que nos manda son mensajeros, son sus mensajeros, que traen ya una guía y un mapa por el cual, si nosotros caminamos, pues vamos a conseguir permanecer en este planeta, vamos a conseguir unas relaciones muy mejoradas y más armoniosas. Como decía al principio, todos anhelamos la paz, todos anhelamos la concordia, y no sabemos cómo hacerlo. Necesitamos una guía, necesitamos este médico que nos diga: esto es el remedio que necesitáis tomar. ¿Lo tomaremos o no lo tomaremos? Porque tenemos libre albedrío y puede ser que no lo hagamos. Pero bueno, las consecuencias son pues las que estamos viendo, ¿no? Guerra, conflicto, problemas en el clima, cambio climático, desorganización, abusos. En fin, vamos a centrarnos en lo positivo.
Otra cosa que nos decía el señor Husmat es que estos mensajeros de las diferentes religiones en el mundo nunca se han opuesto entre ellos, nunca han hablado mal del anterior. Nunca han dicho, han echado piedras o desprestigiado en absoluto. Al contrario. Y además han hablado de que va a venir otro nuevo, que más adelante vendrá otro nuevo cuando se presente una nueva enfermedad. Cuando ya hayamos sido capaces de encaminarnos por esta guía, si aparece otra nueva enfermedad, pues vendrá otro médico, otro mensajero que traerá un nuevo remedio. Y ahora mismo, pues lo que nos toca es la unidad, la sublimación de la parte animal intrínseca en nosotros, porque tenemos que llegar a ser cada vez más espirituales, más acordes a nuestra verdadera realidad. Nosotros tenemos dos realidades, la animal y la espiritual. La animal es la que traemos porque nuestro cuerpo físico tiene todas las características que tienen los animales y tenemos todas las dependencias también, comer, dormir, etcétera. Pero tenemos una parte espiritual que es muy elevada y que esa es la que nos hace anhelar la paz, la armonía, la concordia. Esa parte espiritual es la que nos lleva a amarnos unos a otros, como había dicho Jesucristo, y, y es el amor que trajo Él, ¿no? Que no estaba antes todavía establecido esa cualidad. Antes era, como hemos leído, ¿no? La parte del ojo por ojo y diente por diente, que no, una justicia pues muy vengativa. Ahora no, ahora tenemos que desarrollar una justicia basada en el amor y la unidad. Y bueno, pues también quería leerles algo que también se menciona Bajaola, que dice que la realidad del ser humano es su pensamiento, no es su cuerpo material. La fuerza del pensamiento y la fuerza animal son compañeras. Aunque el ser humano es parte de la creación animal, posee un poder de pensamiento superior al de todos los demás seres creados. Si el pensamiento humano aspira constantemente a las cosas celestiales, entonces se santifica. Si por el contrario este pensamiento no está dirigido hacia lo alto, sino concentrado en las cosas de este mundo, se irá haciendo cada vez más material hasta alcanzar un estado apenas mejor que el de un simple animal. Así que bueno, tenemos muchas pistas y mucha información y que nos da una visión de nuestra verdadera realidad, como estaba diciendo, ¿no? La realidad animal y la realidad espiritual. Y esta es y el medio para poder distinguir una entre otra es el pensamiento humano. El pensamiento, ¿hacia dónde se dirige el pensamiento humano? Nosotros podemos observar nuestro pensamiento. Podemos ver si nuestro pensamiento se dirige hacia cosas bajeza, o sea, a un aspecto, ¿cómo lo podría calificar? Es que es peor que el animal, porque, como para mi punto de vista, es peor porque el animal no piensa, se deja llevar por sus instintos. Tiene hambre y va y come, hace lo posible por comer, ¿no? Pero nosotros los humanos podemos ser muy hábiles para conseguir cosas que son perjudiciales para otros, pero por egoísmo las haríamos, ¿no? Y esto es la bajeza a la que me estaba refiriendo. Entonces podemos dirigir nuestro pensamiento hacia cosas que nos van a llevar a esa bajeza
o nos van a llevar a acciones elevadas, ¿no? Pensamientos elevados que nos van a llevar a acciones elevadas. Así que pues sí, y esto es verdad que hemos hablado al principio de las dificultades que hay, en algún momento hemos hablado de las guerras y de los conflictos y tal, pero es que a nivel individual nosotros podemos poner en práctica estos pensamientos que nos elevan y podemos ser más amables y más cordiales los unos con los otros y podemos ser más amigables y tener más consideración unos por los otros. Y esto podría ser un principio o un inicio para que los conflictos entre nosotros se vayan apaciguando, que en lugar de alimentar el conflicto lo podamos calmar, podamos poner un poquito de bálsamo, de amor. Y es así como podríamos empezar a vislumbrar estas etapas anteriores y las actuales hacia una etapa más elevada de la humanidad, basada en el amor y la unidad. También les voy a leer ya para terminar algo que dice Bahá'u'lláh referente al hombre, al ser humano. Y dice que el hombre es el talismán supremo. Sin embargo, la falta de una educación adecuada le ha privado de aquello que inherentemente posee, Por una sola palabra procedente de la boca de Dios fue creado. Por una palabra más fue guiado a reconocer la fuente de su educación y por otra palabra más fue asegurada su posición y su destino. El gran ser dice: considerad al ser humano como una mina rica en gemas de valor inestimable. Solamente la educación puede hacerle revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de estos. Pues con esto ya vamos a concluir. Si somos un talismán supremo, si somos como una mina rica en gemas de valor inestimable, hay que pulir esas gemas, porque cuando están en la mina apenas se aprecia. Hay que sacarlas, hay que pulirlas, y eso es con la educación. La educación, dice Bahá'u'lláh, que hará que podamos revelar nuestros tesoros y permitir que la humanidad en general se beneficie de estos. Pues con esto ya les dejo. Como había ya anunciado, terminamos por hoy y bueno, pues a ver qué de todo esto, qué cosas les sirven. Espero que hayan tenido la ocasión de reflexionar y que alguno de los conceptos que hemos mencionado aquí les sirva. Y bueno, pues ya aquí, ya deseándoles una feliz semana. Adelante, que quedan muchos días, pero también vienen muchos días de alegría y de prosperidad. Me despido con todos ustedes, con Leonor Deli y su melodía tan interesante y tan alegre. Hasta pronto.